Tú cumpliste 30 años, de hecho, felicidades. O sea, así es. El Muchas capítulo gracias. pasado todavía no tenías 30 No, años. tenía 29. Ahora tienes 30 años. Fue el último capítulo Sí. con 29. Qué cabrón, la neta. Para mí tú eres una referencia de lo que viene. De la vejez. Ajá, o sea, siempre que cumples así que no mames, cumpliste tal edad y sé que viene. O sea, me sacas, tú eres de marzo 30, 31. Marzo 31, así Yo es. soy de noviembre, entonces me das un tiempo de 8 meses. Par de boomers. Para inicios de los años 90, ya habíamos visto pasar diferentes videojuegos de Star Wars en las diferentes plataformas de la época. Desde los primeros arcade y juegos simples para consolas creadas por Atari, hasta los juegos de aventura y plataformas desarrollados por LucasArts para las consolas de Nintendo. Muy variada la jugabilidad, sí, ya desde entonces, pero con una característica que los limitaba, y es que todos trataban de adaptar directamente alguna de las películas o un elemento característico de las mismas, sin aportar nuevas líneas argumentales ni nutrirse de otro material existente de la saga, como novelas o cómics. Esto finalmente cambió en 1993 con la llegada del videojuego X-Wing, un simulador de combate espacial que, lejos de solamente recrear las batallas vistas en la trilogía original, exploraba el conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde desde un año antes del inicio del episodio 4, cuando las hostilidades entre ambos bandos comenzaron a crecer gradualmente, batalla tras batalla, hasta culminar con el evento más significativo en la historia de la Alianza, la batalla de Yavin. Todo lo anterior desde la perspectiva de un piloto rebelde, iniciando así una saga de videojuegos que, aunque ya tiene tiempo de haberse descontinuado, permanece muy presente en la mente de los fans. Honestamente no jugué tanto el videojuego en su tiempo porque era muy joven, sino que le fui tomando cariño por otras cuestiones que ahora mismo no vienen a cuento. ¿Hablamos de eso al final? Aunque ciertamente el género de simulación espacial nunca ha sido mi favorito y no era particularmente bueno jugando. Y hay cosas que nunca cambian. ¡Ah, me están disparando! Finor, esquiva, esquiva. ¡No sé cómo esquivar! Finor, eres un tarado. Pero bueno, ya entrando en mi juventud, algo que siempre llegó a interesarme de estos juegos fueron sus particulares historias, sus múltiples referencias al universo expandido, la forma en que se abordaban elementos de las películas y cómo se llenaban ciertos huecos entre un episodio y otro. Todo eso sin dejar de centrarse nunca en lo que la saga hacía bien, que son las batallas espaciales. Nada de que un juego sea de disparos y la secuela sea de exploración y aventuras, como Te odio Star Fox. Pero para explicarme mejor sobre la saga X-Wing, no sobre Star Fox, sería más prudente hablar de los 4 juegos que la comprenden, uno por uno, comenzando pues con el primero. X-Wing es un producto que llegó como respuesta al éxito que estaban teniendo en el mercado los juegos de simulación espacial, encabezados en particular por el videojuego Wing Commander. Desarrollado por Totally Games, un estudio de videojuegos que ya había trabajado para Lucasfilm Games, haciendo varios simuladores de vuelo, por lo que fue fácil llevar esa experiencia a un simulador espacial. Ya saben, vuelos de reconocimiento, escoltar naves aliadas, atacar convoys enemigos, batallas que bien podrían salir de un escenario de la Segunda Guerra Mundial, pero en el espacio, algo que funciona perfectamente en Star Wars. En el videojuego controlamos a un personaje llamado Kajan Farlander, aunque su nombre no aparece por ningún lado durante la campaña, sino en una historia corta llamada La papelería de Farlander, que venía incluida en la edición especial del juego. En esa historia nos cuentan cómo Farlander pasó a formar parte de las filas de la Alianza Rebelde, luego de escuchar un discurso que Mon Mothma dio en su planeta natal, haciendo de esa historia una precuela del videojuego, que a su vez es una precuela del episodio 4. El nombre de la historia, La papelería de Farlander, viene a raíz de los documentos que el personaje recibe durante el relato, primero como un folleto de propaganda rebelde, luego como un manual para pilotos de la Alianza, y finalmente como un documento clasificado que habla sobre los prototipos de naves imperiales y rebeldes obtenido por Farlander en su primera misión. Vaya, lo que trato de decir es que la historia viene siendo como una especie de manual de juego, pero algo disimulado con narrativa. Y es muy divertido que lo hayan hecho de ese modo, dando a entender que hasta en el manual del juego hubo mucho cariño por esta obra.
Ya entrando al videojuego, su campaña principal comprendía un total de 38 misiones, separadas en 3 secciones, llamadas La Ruta del Deber Parte 1, Un Nuevo Aliado, La Ruta del Deber Parte 2, La Gran Búsqueda, y La Ruta del Deber Parte 3, La Tormenta que se avecina. En la primera parte, Un Nuevo Aliado, como era de esperarse, nos ponen misiones más bien simples, como atacando algún blanco imperial menor o protegiendo alguna nave aliada que ha sido dañada. Nada muy complicado y ya desde el inicio variando entre las 3 naves de los rebeldes, los ala X, Y y A. Eventualmente la dificultad escala y la historia se va desarrollando, hasta llegar a misiones donde tenemos que proteger una reunión entre la alianza y posibles nuevos aliados, rescatar compañeros que han sido tomados prisioneros por el imperio y hasta capturar naves enemigas. Aunque para ser honestos, las misiones terminan siendo muy parecidas entre sí. Por mucha variedad que se quiera dar, es casi inevitable que terminaremos enfrentándonos a enemigos sí o sí, la mayoría de los casos imperiales. Y en el proceso se hace presente lo que podríamos considerar el primer jefe del juego, el Destructor Estelar, que luego resulta no ser tan invencible y terminamos por destruirlo cuando engañamos al imperio haciendo que capturen una nave en donde habíamos escondido una cabeza nuclear. Porque sí, las armas nucleares existen en Star Wars, es solo que no son tan referenciadas. En la segunda parte del juego, La Gran Búsqueda, comienzan los rumores de una nueva y poderosa arma imperial, guiño guiño. Continuamos atacando blancos imperiales, rescatando aliados, esta vez acosados por el Destructor Estelar Intrépido, recuerden ese nombre, hasta que en una misión logramos interceptar un cargamento de satélites imperiales, y más adelante esos satélites ya modificados por la alianza reemplazan satélites existentes del imperio para interceptar sus comunicaciones. Y así es como los rebeldes confirman la existencia de una poderosa estación espacial armada. Pero para conseguir más datos de esta arma, es necesario atacar al Intrépido, convirtiéndose históricamente en el primer destructor estelar derrotado en batalla por la Alianza Rebelde. La famosa primera victoria contra el malvado imperio, que dicen los textos iniciales del episodio 4. Luego ese evento sería reemplazado un par de veces en la continuidad, la más reciente, ya saben, la batalla de Scarif en Rogue One, donde la historia honestamente queda mejor, porque el episodio 4 dice claramente que los rebeldes atacaban desde una base oculta, y en X-Wing atacamos siempre desde nuestra nave capital, el Desafío, así que fue una buena corrección. Y por cierto, otra perspectiva de ese momento histórico, que fue la destrucción del Intrépido, la vemos en la novela Estrella de la Muerte, donde el almirante Moti sale del Intrépido para llegar a su propia nave, y a lo lejos ve cómo el Intrépido explota por un ataque rebelde. Aunque claro, en esa novela lo manejan como una gran tragedia, siendo que esos capítulos se cuentan desde el punto de vista imperial. El ataque contra el Intrépido permite a los rebeldes conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, para eventualmente localizar la corbeta de la princesa Leia, entregarle los planos y protegerla en lo que ella salta al hiperespacio, terminando así la segunda parte del juego. Ya la tercera y última parte, La Tormenta que se avecina, se desarrolla durante la primera película de Star Wars. Pasamos a atacar blancos imperiales más importantes, protegemos nuestras naves insignia del acoso imperial como el crucero Independencia, tratamos de conseguir más datos de la estación espacial y también algunas misiones de relleno, no voy a negarlo. Cerca del final, ayudamos a nuestros aliados rebeldes en Yavin 4, atacando las defensas de la Estrella de la Muerte, dejando paso a sus casas para un ataque directo. Esto me gusta mucho porque hace sentir que la batalla contra la Estrella fue mucho más grande y complicada de lo que se ve en la película. Y ya las últimas 2 misiones del juego son destruir torres y hangares sobre la superficie de la Estrella y el famoso recorrido por la trinchera para disparar un torpedo de protones en el punto débil de la estación. Bastante satisfactorio que esos 2 últimos escenarios se sientan tan únicos, es un buen toque, aunque está el detalle de que sabiendo lo que sabemos de la película, es imposible que el protagonista del videojuego, Keyan Farlander, sea quien destruya la Estrella de la Muerte. Y estamos en lo correcto por pensar eso. Según la guía oficial del videojuego, X-Wing, en esa última misión de la campaña, a quien controlamos es a Luke Skywalker, mientras que Farlander piloteaba un White Wing, ayudando a despejar el espacio aéreo de enemigos. Al final de la misión, la Estrella de la Muerte es destruida y la campaña terminada, pero si después de tantas misiones aún te quedaban ganas de luchar contra el Imperio, teníamos 2 expansiones disponibles, La Ruta del Deber parte 4, Persecución Imperial,
donde el Imperio toma represalias por haber perdido la Estrella de la Muerte, y tenemos varias misiones relacionadas con evacuar la base de Yavin 4, seguir protegiendo nuestras naves capitales y conseguir nuevos suministros para una rebelión en constante movimiento. Y la última expansión, la Ruta del Deber, parte 5, B-Wing, donde los rebeldes desarrollan, protegen y utilizan en batalla un nuevo Starfighter conocido como Ala B, obteniendo nuevas victorias contra el Imperio, estableciendo una nueva red de espionaje y finalmente descubriendo un planeta en donde los rebeldes podían reagruparse y sanar sus heridas, Hoth, dejando encaminada la historia para el Imperio contraataca. Muy interesante el juego, algo repetitivo en sus misiones, ya lo comenté, con una casi nula variedad estética en los escenarios y pocas naves a nuestra disposición, pero con buen acercamiento a la parte más bélica de la historia y grandes aportaciones al universo expandido. Sin ir más lejos, el protagonista, Keyan Farlander, sería integrado en varias ocasiones a la historia de la saga. A inicios de los 2000 sería un personaje recurrente en las novelas de la serie Nueva Orden Jedi, para entonces ya un héroe consagrado de la rebelión y defensor de la Nueva República, mientras que artículos de Star Wars Insider rellenarían su vida desde el videojuego hasta ese punto de las novelas, hablando de cómo fue su participación en la evacuación de la base Echo en Hoth, su posterior incorporación a la Orden Jedi de Luke Skywalker, porque sí, en la papelería se comenta que es sensible a la fuerza, de ahí sus habilidades como piloto. También en Star Wars Insider se confirmó que el personaje era quien piloteaba el White Wing que vemos al final de la batalla de Yavin en el episodio 4, que luego se cambió por otro personaje insípido de los cómics de Marvel, cosas que pasan. Y finalmente, en el 2011, Farlander pasó a formar parte de las películas, esta vez definitivamente, al identificarlo como uno de los pilotos de Ala B que vemos en el episodio 6. Grande Farlander. Pero la guerra civil continuaría en la secuela de X-Wing llamada TIE Fighter, donde, como el nombre indica, tendríamos más batallas espaciales, pero ahora desde el punto de vista del Imperio Galáctico. Una novedad en aquellos años, eso de controlar a los villanos de la historia. TIE Fighter mejora casi todos los elementos del juego anterior, con más vehículos, más armas, más variedad de objetivos, más tipos de enemigos, más desarrollo de la historia, más personajes, mejores gráficos y una más pulida inteligencia artificial. No es nada difícil entender por qué se considera uno de los mejores videojuegos de Star Wars de todos los tiempos, pero vamos a revisarlo por partes. En el juego controlamos a Marek Steele, hábil piloto y fiel seguidor del Imperio. Al igual que con Farlander, la historia de Marek, previa al juego, se contaría en un relato corto llamado Las Crónicas de Steele, donde otra vez se disfraza el manual de juego con una historia, esta vez contándonos cómo el protagonista se convierte en piloto TIE poco después de la batalla de Hoth, luego de que el Imperio lo salvaran a él, a su madre y detuvieran la guerra civil que había desolado al sistema donde creció, estableciendo que no es nada raro que la lealtad del personaje para con el Imperio sea tan absoluta. Las misiones del juego esta vez son un total de 36, casi las mismas que en X-Wing, pero aquí divididas en 7 secciones, no 3, haciendo que el sentimiento de progresión sea más marcado. Por ejemplo, la primera sección, Ruta del Deber, parte 1, Consecuencias de Hoth, consta de 6 misiones que se enfocan principalmente en detener las fuerzas rebeldes que tratan de salir del sistema Hoth, entre otros objetivos varios. Todas las misiones parten de una estructura similar. Antes de comenzar, nuestro comandante nos da detalles básicos del objetivo a cumplir, digamos, destruir el crucero Calamari Luzla. Tras recibir la misión, podemos consultar a nuestro comandante por detalles más específicos, como el tipo de arma que utilizaremos o las defensas de nuestros enemigos. Y en ocasiones recibiremos objetivos adicionales de un emisario del emperador, usualmente relacionados con obtener evidencia de imperiales traidores o capturar algún objetivo en particular. Cumplir estos objetivos secundarios nos ayudan a escalar dentro de la orden secreta de los profetas del lado oscuro, hasta alcanzar posiciones de poder como ser la mano del emperador. Y finalmente, una vez terminada nuestra misión, nuestros superiores nos hablarán de los éxitos o fracasos en el cumplimiento de cada objetivo. Así durante todo el juego, mucho más inmersivo que en X-Wing, donde solo teníamos unos breves párrafos al inicio de la misión y prácticamente ocupamos la guía de estrategias para saber cómo terminaban. En cuanto al resto de secciones del juego, estas serían Ruta del Deber parte 2, la Guerra Civil Zephan, donde el Imperio interviene en una guerra
entre dos planetas del sistema Zephan. Batalla en la frontera, donde el Imperio trata de construir una nueva instalación en el sistema Pakuni del borde exterior, una misión encabezada por el vicealmirante Thrawn. Conflicto en Milo 4, donde luchamos por el control de una tecnología de imperipulsor para un nuevo tipo de caza imperial, el TIE Advance. Batalla por el honor, donde damos caza a un almirante imperial traidor que ha facilitado información y tecnología para los rebeldes. Carrera armamentística, donde protegemos el desarrollo de otro nuevo caza imperial, el famoso TIE Defender, que luego veríamos en Star Wars Rebels, pero que aquí es diseñado por el gran almirante Sarin, no por Thrawn, aunque siempre podemos decir que Sarin lo diseñó y Thrawn terminó por mejorarlo y producirlo, ¿por qué no? Y finalmente, la Ruta del Deber parte 7, traición en Otega, donde el Imperio será traicionado de nuevo, esta vez por el gran almirante Sarin, quien incluso llega a secuestrar al emperador, siendo nuestra misión final rescatarlo. En general es un videojuego bastante sólido, pero tiene algunos detalles que no terminan por convencerme, principalmente en lo relacionado con el lore, que obviamente es lo que más me interesa en estos juegos viejos que además soy incapaz de jugar bien. Primero que nada, las naves, se agradece la variedad, ya desde el juego base doblamos las naves disponibles en X-Wing, pero debo decir que algunas son bastante feas. Con el TIE Fighter, TIE Bomber y TIE Interceptor, todo bien, naves de las películas, a fin de cuentas, pero con la lanzadera armada no sé qué estaban pensando. Desentona tanto en diseño como en su propio nombre. El TIE Advance no está tan mal, parte del diseño de la nave de Vader, lo cual es correcto, pero el TIE Defender sí es bastante horrible y no me importa que luego se convirtiera en una nave popular. Por otro lado, la historia también es muy poco ambiciosa, o más bien, tiene pocas ganas de integrarse a las historias existentes de Star Wars. Aunque la campaña se desarrolla entre los episodios 5 y 6, no hay mucha referencia a los enemigos, armas o naves que habíamos visto pasar entre esas dos películas. Nuestros enemigos son más variados que en X-Wing, pero siguen siendo genéricos: rebeldes, piratas e imperiales traidores. Y cuando el juego sí quiere usar a un personaje existente, como fue el caso de Thrawn, se hace con descuido, pues desde el inicio nos deja claro que Thrawn es un vicealmirante, pero ya lleva el uniforme de gran almirante, a pesar de que el videojuego muestra claramente la diferencia de uniformes entre esos dos rangos. También está el detalle de que Marek Steel ya no es un personaje que sea retomado pues en ningún lado. Aparece brevemente en alguna novela posterior ya como un imperial veterano, pero sin darle mucha importancia, por mucho que haya alcanzado el rango de mano del emperador. Pero creo que lo más criticable es que el juego no tiene un final. En las últimas secciones nos enteramos que el gran almirante Sarin traicionó al imperio, pero esa traición no tiene ninguna resolución. Para saber qué pasa después tendríamos que ir a la expansión del juego, Defensor del Imperio, en donde tenemos 3 secciones de juego adicionales, Ruta del Deber 8, 9 y 10, donde tenemos que proteger instalaciones imperiales de los ataques del traidor Sarin, además de combatir contra piratas que quieren quedarse con tecnología del imperio. Y aunque aparece Thrawn ya como almirante y se le asigna la tarea de detener a Sarin, es algo que otra vez queda pendiente de resolución. Incluso es difícil de creer que al final le den a Thrawn el título Gran Almirante, reemplazando a Sarin, cuando no parece haber tenido avances por capturarlo, incluso desarrollando una nueva nave imperial, la lanzadera con misiles. O sea, nada impresionante, Thrawn. Tomaste la peor nave del juego y le pusiste misiles, ¿qué carajo? El más inteligente del universo, ¿eh? Entonces, como vemos el final de la historia, eso sería posible hasta un año después de la salida del juego, si compraba la edición de coleccionista TIE Fighter en CD-ROOM, que además de incluir algunas mejoras gráficas, nos deja jugar las últimas 3 secciones del juego, Ruta del Deber 11, 12 y 13, donde la historia ya termina por alcanzar el episodio 6, y tenemos misiones como escoltar al emperador a su superdestructor estelar que lo llevará a Endor, investigar la flota rebelde que se está reuniendo para atacarnos, dejar que se filtren los datos de la segunda estrella de la muerte, pero lo más importante, el Chiss también desarrolla una nueva tecnología de camuflaje que terminaría siendo la perdición de Sarin, pero de forma secundaria, pues Sarin llegaría a robarle al propio Thrawn ese prototipo y trataría de saltar al hiperespacio con él, siendo que un defecto en su funcionamiento impedía que eso fuera posible, haciendo que su nave explotara. Así que sí, Thrawn ganó, pero por una coincidencia. 26,
27, 28. ¿Qué sucedió? Buen trabajo, jefe. No fue nada. Sí, todo parece indicar que el jefe hizo un Homero. Esa última misión además ocurre durante la famosa batalla de Endor, obviamente en otro lugar, con eso tratando de justificar la ausencia de Thrawn en el episodio 6, pero no es una explicación muy satisfactoria, porque en la novela Heredero del Imperio, Thrawn regresaba de una expedición de las regiones desconocidas 5 años después y se encontraba con un imperio fragmentado y una galaxia ya controlada por la Nueva República. Para que ese escenario sea posible, implicaría que Thrawn partió las regiones desconocidas inmediatamente después de la muerte de Sarin, sin siquiera saber o preguntar siquiera por el resultado de la batalla de Endor, lo cual es bastante ridículo. Quisiera decir que la historia continúa en el siguiente juego de la saga, X-Wing vs TIE Fighter, pero no es así. Si bien esta nueva entrega tuvo sus mejoras en gráficos y sonido, se tomó una decisión muy controversial. El juego se enfoca bastante en su modo multijugador, algo que sí, los fans de la época lo habían pedido, pero el problema es que eso vino a costa de retirar la campaña para un jugador, dejando solo algunas pocas misiones que podías hacer en solitario, pero que no estaban unidas por una misma narrativa y no parecían tener relación entre sí. Un alma por un alma. Yo sé que en la actualidad no es una locura que un videojuego no tenga campaña de un jugador. Incluso a veces teniéndola se puede ignorar y enfocarse en el apartado online. Pero en aquellos años no tener una historia que seguir sí bajaba los ánimos para continuar jugando. Este problema más o menos se quiso arreglar con la única expansión de X-Wing vs TIE Fighter llamada Balance del Poder, donde nos entrega una historia en donde ambos bandos de la guerra civil se enfrentan por el control del sistema IRAM, utilizando por un lado los rebeldes a un miembro del Rogue Squadron, sabrá la fuerza cuál, mientras que con el Imperio utilizamos a un piloto de su contraparte malvada al Rogue Squadron, el Avenger Squadron. Todo adornado con algunos minutos más de cinemáticas, pero tampoco es la gran cosa. Igual las misiones que componen la campaña están presentadas sin ningún tipo de inspiración, no hay promociones o ascensos para nuestros personajes, hasta donde sabemos ni siquiera tienen nombres, y no hay un impacto real de nuestras acciones en la guerra civil. Todo lo podríamos resumir a una pregunta. Al final, ¿qué bando se quedó con el sistema IRAM? ¿El sistema qué? Exacto. Pero si lo que querías era otra campaña con una historia parecida a X-Wing o TIE Fighter, la saga continuaría con su cuarta y última entrega, X-Wing Alliance, dando además un salto gráfico tremendo para 1999, donde nuestra cabina finalmente deja de ser un dibujo y pasa a ser un entorno tridimensional, ayudando de paso a la inmersión. Una vez más tendremos que luchar contra el malvado Imperio, pero con la peculiaridad de que al inicio no formaremos parte de la Alianza Rebelde, sino que seríamos el civil Ace Aguilar, el miembro más joven de una familia que cuenta con un negocio de transportes que trata de mantenerse neutral durante la guerra civil. En realidad la familia Aguilar simpatiza con la rebelión, pero no tienen prisa por buscar problemas con el Imperio. La campaña esta vez estaría compuesta por un total de 53 misiones, haciéndola más larga que la del primer X-Wing y TIE Fighter, pero más corta que ambas si consideramos sus respectivas expansiones. Expansiones que X-Wing Alliance no tiene, seguramente porque fue el último proyecto de la empresa Totally Games antes de dejar de trabajar para LucasArts. Las misiones mencionadas se dividen en 9 secciones diferentes, siendo la primera una especie de prólogo donde haremos entregas para el negocio familiar, utilizando diferentes naves de carga como los famosos YT-1300, sí, el mismo modelo que el Halcón Milenario vaya, y nuestro YT-2000 llamado Otana, que sería la nave más icónica que nos entregó el videojuego, lo cual es bastante horrible porque siento yo que la nave es bastante espantosa. Y yo sé que tiene su popularidad, que la nave ha aparecido en novelas, en cómics, en juegos de miniaturas, pero yo la veo y hasta me incomoda un poco. Mire esta imagen y dígame qué es lo que ve.
¿Qué ve? Veo un halcón milenario disparando un misil enorme. Yo veo un pene. Pero como esto no es un simulador de entregas, sino de combate espacial, será usual que en las misiones que tengamos nos den alguna excusa para dar una respuesta armada, luchando contra piratas, por ejemplo. Todo bien al inicio, hasta que la familia decide entregar un cargamento de Bacta para los rebeldes, bastante golpeados luego de la batalla de Hoth, lo que atraería la atención del Imperio a tu estación espacial, destruyéndola, separando a tu familia y haciendo que busques refugio con la flota de la Alianza. Ya en las filas de la Alianza, el juego se vuelve más convencional, un poco más parecido al original X-Wing, atacando blancos imperiales, protegiendo naves rebeldes y utilizando las famosas naves que vemos en las películas, aunque de vez en cuando también vamos a utilizar nuestras naves de carga como la OTAN, ya sea al servicio de los rebeldes o en misiones personales en busca de nuestros familiares desaparecidos. En general hay mucha variedad de misiones. Algunas están relacionadas con eventos de TIE Fighter, pero ahora desde el punto de vista de la Alianza, como rescatar prisioneros de la batalla de Hoth o investigar las creaciones del nuevo armamento imperial desarrolladas por el gran almirante Sarin. También tendremos misiones relacionadas con Sombras del Imperio, pues para el lanzamiento del videojuego ese proyecto todavía corría con fuerza. Y por eso acompañaremos a Dash Rendar en el asalto al carguero imperial Suprosa, donde conseguiremos los planos de la segunda estrella de la muerte, y ayudaremos a nuestra familia a escapar de la base rebelde en el campo de asteroides Vergesso antes de ser destruida por el Imperio, un evento menos conocido de Sombras del Imperio porque no aparece en el cómic o su videojuego. Pero lo mejor de todo llega con la última sección de X-Wing Alliance, la que está dedicada enteramente a la batalla de Endor. En el espacio, combatiendo cazas cerca de la Estrella de la Muerte, derribando destructores, avanzando por la superficie de la estación y llegar al núcleo para finalmente destruirla. Todo tal y como lo vemos en el episodio 6, siendo una de las representaciones más fieles que hemos tenido de ese momento tan icónico. Hay algunos detalles, por supuesto que hay detalles, como que derribamos al superdestructor estelar antes de que el escudo de la estrella cayera, pero nada que arruine la experiencia. En resumen, el juego es bueno, es divertido, variado e integrado con cariño al universo de Star Wars, pero no termina de gustarme tanto como los primeros dos. ¿A qué se debe eso? Seguramente porque para los tiempos que se lanzó, yo ya estaba bastante harto de los simuladores espaciales, para los que nunca fui bueno en primer lugar, y me llenaban más juegos de naves más simples como Rogue Squadron o Star Fox. También está el detalle de que la historia, aunque hace un esfuerzo enorme, no me llega a interesar tanto porque Ace Aguilar y su familia y su espantosa nave ¡Pene! no me importan en lo más mínimo. Quizás la gracia de Farlander y Steele haya sido que eran más avatares antes que personajes en forma, lo ideal supongo si vamos a conocer el universo a través de sus ojos. Y entiendo que para algunos este sea el videojuego definitivo de simulación espacial de Star Wars, y está bien por ustedes, pero en mi caso se queda con un honroso tercer lugar. Luego de X-Wing Alliance ya no habría más juegos de esta saga. Como dijimos, la casa desarrolladora dejó de trabajar con LucasArts, desconozco por iniciativa de quién, y también el género iría a capa caída y no remontaría hasta mucho tiempo después. Sí llegaron algunos intentos de apelar a fans clásicos con productos que se parecían a los primeros juegos, pero en lo que respecta a un simulador espacial en toda regla, ya no hubo nada. Como muchos elementos de Star Wars, la saga X-Wing fue un producto de su tiempo, inicialmente aprovechando el gusto que los jugadores tenían en aquellos años por los simuladores de batalla espacial, pero luego logrando ganar su propio lugar en la historia de los videojuegos, gracias principalmente a que nos permite estar en primera fila para ser parte de la batalla del universo de Star Wars. Y supongo que es la razón por la que yo tengo una conexión tan especial con estos juegos, porque son precisamente las naves espaciales el que era el elemento favorito de mi padre en la saga. Gracias a él conocí la trilogía original, y aunque siempre habló bien de todos los aspectos de las películas, fueron las naves lo que más le inspiraba.
y no fueron pocas las veces que me contaba cuál grandioso era verlas en acción en las salas de cine. Y ahora que no está conmigo, recuerdo cuando jugaba X-Wing o TIE Fighter y me sentía tan conectado con él porque ahora yo también tenía experiencias espaciales que compartirle. Hablarle de cómo conseguí los planos de la Estrella de la Muerte, cómo ayudé a los rebeldes a escapar de Hoth y cómo estuve del lado del Imperio trayendo orden a la galaxia. Y él siempre me escuchó con mucho interés. Ahora ya no puedo compartirle mis aventuras, no puedo hablarle de las batallas o las naves, pero puedo seguir jugando y recordando así cómo era compartir esos momentos con él. Quizá no siempre fuiste el mejor padre, ni me entendiste como me hubiera gustado, pero siempre te voy a agradecer que gracias a ti conocí el universo de Star Wars. Gracias por eso, papá, y que la fuerza te acompañe donde quiera que estés. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. Ah, chingado. Si yo no me he muerto. Se acabó la entrevista, vámonos.